espera, entonces. Vamos Cuando a compartís pantalla tenés que tenerlo abierto. ok. Y no nos vas Les a ver a saludamos. nosotros, vas a ver tu presentación y nosotros te vemos en la ventanita de al lado las caras que vos hagas. eh, Bien, estamos grabando, Laura. Buenas Ah, tardes. buenas tardes, perdón. Todo bien, todo bien. No, voy a perfecto. Bueno, buscar. buenas tardes a todos y todas. Estamos allí en la segunda clase del semestre, el segundo semestre. Estamos avanzando en la unidad 8 con los temas de evaluación de políticas públicas que introdujo Rubén la clase pasada. En este sentido, había quedado pendiente, me decía Rubén, buscar algún ejemplo de meta-evaluación, ¿no? Exacto, Mario, sí, salió justo en la medida que íbamos conversando los tipos de evaluación, Perfecto, a ver perfecto. si había entendido. La meta-evaluación se define como la evaluación de las evaluaciones, ¿verdad? Y tengo como dos ejemplos, digamos. Un ejemplo es, hay una publicación sobre los programas de transferencias condicionadas de ingreso que lo organiza Cecchini en CEPAL, que básicamente consiste, digamos, en una evaluación, una consideración sobre un conjunto de estudios de evaluaciones en 20 países acerca de los programas de transferencias condicionadas de ingreso, como por ejemplo podría ser la UH en la Argentina, ¿sí? Y la verdad es que es una presentación de evaluaciones, de casos de evaluaciones, pero al mismo tiempo es una crítica y una discusión respecto de cómo se evalúan ese tipo de programas, con lo cual también se está evaluando la metodología que se utiliza para medir el impacto, la metodología que se utiliza para medir los efectos más cualitativos y de alguna manera, digamos, está haciendo una evaluación de la evaluación de los programas de transferencias condicionadas, ¿sí? Eh, la otra meta-evaluación en general suele ser también la evaluación que hace, digamos, la jefatura de gabinete a través de la Subsecretaría de Gestión y Control Presupuestario, digamos, respecto de de evaluaciones que las evaluaciones que hacen cada uno de los ministerios respecto de cada uno de sus programas, ¿no? También hacen evaluación el Consejo de Coordinación de Políticas, ¿sí? Cuando trabaja con la Agenda 2030 y estudia cómo cada una de las jurisdicciones o sectores o ministerios ha adaptado, adoptado o alineado algunos de las metas o de los objetivos. Entonces allí están mirando, digamos, cómo se evalúa eso en la jurisdicción y al mismo tiempo hacen la mirada global de lo que es el programa de cooperación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con la Argentina, ¿sí? Eso ustedes pueden encontrarlo todo, está en el sitio del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, ¿sí? Que está en la página abierta. La persona que lo dirige por ahora, no sé si sigue estando, es Tolosa Paz, que ahora va a ser candidata, era la coordinadora de ese espacio, ¿no? En general, la metaevaluación tiene contenidos técnicos, pero también tiene contenidos políticos, porque digamos que aporta al diseño de la macropolítica, ¿sí? Así como las evaluaciones específicas de los programas aportan al rediseño y a la planificación y programación, digamos, a nivel de las jurisdicciones o de los sectores. Así Yo que voy bueno, a subir el Power a ver si ustedes lo ven. No sé si lo vieron antes. a ver, Si lo vieron antes, ahora lo voy a tratar de. ahí donde dice, bueno, a ver, entonces donde dice presentar ahora, abrís, ¿qué tenés ahí? ¿Qué te aparece? Espérate. Planificación y evaluación. Se me abrió una ventana. Me va a permitir. eh, y voy a tratar de subir el Power. A ver si estamos bien. ¿Se ve? No, a ver, tenés que presentar, clicás en el botón de presentar, tenés que decir, seleccionar una ventana o una pestaña. Espérame ¿Sí? un cachito. Bueno, Presentar. sí. Te sale una pantalla completa, una ventana o una pestaña, ¿no? A partir de esta pantalla. Ah,
No me está dando Mario el botón. Mira. Es abajo, Sí, sí, al tengo lado de la manito. al lado de la manito y cuando lo abro no me lo permite, por eso... A ver. A ver. No me lo está permitiendo. Voy de nuevo, espera. Ahora. Una ventana, pantalla completa. Vamos a pantalla completa. Seleccionar ventana o pantalla completa. Depende cómo lo tengas abierto vos, digamos, entonces al archivo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a Cuando lo veas ahí. abrirlo de nuevo. ¿Lo ven? No está presentando. Pero ni siquiera te digo, a ver, ni siquiera te veo, ni siquiera, por ejemplo, yo acá abrí. A lo mejor no te... La opción tal vez ideal sería la ahora sí, ¿Está? Ahí Laura va. Gabriela. Laura. Ahí apareció. Ajá. No te quise saltear Proti, pero probé y me compartió. Fantástico, Laura. Bien, ahí vamos. ¿Ahí lo ven? O... Ahí. Porque encima es red doméstico, yo lo tenía abierto con los mensajes de las redes, o sea, con el Gmail abierto abajo. ¿Ahí lo ven bien? Se ve perfecto. Listo, ¿cómo lo puse? Y si yo acá lo voy moviendo así, ¿ustedes lo ven? ¿Ven que lo bajo o no? Sí, se ve perfecto. Bueno. Arranco entonces. Laura, si querés, sí. ¿podés apretar el más para que se vea un poquito más amplio? Ay, Pero, perdón. menos. Bueno. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí lo ven? Perfecto. Bien. Perfecto. El texto se llama Aportes de la evaluación para el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil. Ya cerré Es la de cámara. Olga Nierenberg, marzo de 2008. El texto, en un principio, nosotros con César encontramos mucha relación con lo que tiene que ver con la clase pasada que tuvimos con Rubén en cuanto a la presentación o a la esquematización de la evaluación en las políticas públicas, excepto, bueno, en el apartado 5, que ahora ya lo vamos a ir detallando. Tomamos para hacerlo lo más sintético posible el significado de la evaluación, que ya lo trabajamos la clase pasada. La evaluación es una actividad programada de reflexión sobre la acción. Dicha acción, objeto de evaluación, puede ser propuesta para su realización futura en el curso de la realización o ya realizada. El hecho de que se realice mediante procedimientos sistemáticos vincula la evaluación con la investigación social y se deben destinar recursos específicos, personas idóneas, momentos y lugares específicos, equipos adecuados, insumos y dinero. Esa definición la vamos a encontrar en la página 4 del texto. Después también, para seguir con algo que es parte de lo que ya estuvimos trabajando, las diversas maneras de establecer las comparaciones. Lo hicimos cortito porque esto ya lo estuvimos viendo con Rubén, entonces, bueno, respecto del estado de situación al comienzo, va a hablar, puede ser respecto de los objetivos o metas que el programa o proyecto se propuso alcanzar, respecto de otros proyectos similares, respecto de lo sucedido en grupos o testigos, la evaluación y el empoderamiento y las funciones ciudadanas de los destinatarios de la acción y demás. Eso también ya lo estuvimos viendo. Los tipos de evaluación, que también los vimos según los momentos del ciclo de la gestión. Rubén lo había presentado en modo de cuadro, lo nuestro es más punto por punto, la determinación de las necesidades, diagnóstico de la situación inicial, la línea de base, la evaluación que puede ser ex antes, o con el foco en el diseño, la evaluación durante la ejecución con foco en los procesos, o la evaluación final o ex post con foco en los resultados. Los tipos de resultado de la gestión social,
productos, enfoques esperados, efectos no previstos o no programados, logro e impacto. Y según quienes evalúen, la evaluación externa, evaluación interna, autoevaluación, mixta o evaluación participativa. No pusimos ella no trabaja la metaevaluación acá. Acá. Lo que encontramos de novedoso, o por lo menos que no habíamos visto en la clase pasada, era la evaluación y las organizaciones inteligentes. Ella, no sé si decir suma o agrega, pero bueno, ella trabaja esta cuestión de las organizaciones inteligentes. Le va a decir inteligentes, dice, las organizaciones son un proceso que cuentan con un conjunto articulado de recursos para lograr ciertos efectos. En particular, el universo de las organizaciones de la sociedad civil, sus formas jurídicas e institucionales que adoptan las ONG, las fundaciones, asociaciones civiles, cooperativas y tienen su respectivo enfoque ideológico. Esto yo lo explico brevemente, después César, si vos querés por ahí hacerlo un poquito más pormenorizado. Lo que va a decir de las organizaciones inteligentes es que son organizaciones que tienen la capacidad de ir aprendiendo y evaluando sobre la marcha. Lo que hacen es poder, mediante los procesos que hacen, van aprendiendo, se van evaluando y van mejorando. Eso es lo que las hace inteligentes. Yo por acá tenía marcado... A ver, dice, las organizaciones inteligentes, se dice, están basadas en el conocimiento y diseñadas para aprender y adaptarse en un medio inestable. Se trata de organizaciones creadoras que no esperan que los acontecimientos ocurran y que son o se desdeñen o destruyan, sino que se anticipan e introducen los cambios requeridos para la apertura. Digo, un poco es lo que ella planteaba, un poco, digamos, es lo que ella plantea sobre lo que ella llama organizaciones flexibles también, es decir, se adaptan a diferentes tipos de situaciones, diferentes tipos de criterios, pero que actúan sobre lo microsocial. También esa es una distinción, no tienen capacidad de actuar en, digamos, lo que serían programas o proyectos universales, como ella titula, y eso significa que hay una parte que la universalidad para este tipo de trabajo lo da el Estado, que es el que en todo caso, digamos, que es el armador y el distribuidor de ciertos y determinados recursos. Para ella el aprendizaje desde la práctica o en la base de las propias acciones no ocurren de forma espontánea, bueno, lo acabo de explicar. Y en cuanto a la gestión de la información, que esto es un dato interesante, no vaya tan rápido, Laura, sí, ahí está. Es necesario distinguir entre distintos términos tales como dato, información y conocimiento. Hace una distinción que los datos requieren de ser organizados y sistematizados para poder constituirse en información. Y en el último requiere, digamos, de ser apropiados y reinterpretados para que los sujetos, para poder constituirse en conocimiento que pueda a su vez ser motor de las acciones transformadoras. ¿Se entiende hasta acá o vamos muy rápido? Bien. Diría que como toda presentación tendríamos que ubicar un poco en tiempo, en espacio, un perfil de la autora, unas preguntas que la autora se propuso responder. Yo me imagino que habrá una introducción, porque así como venimos, viene como una cosa medio colocada como si, ¿no? Más allá de que Rubén adelantara algunas cuestiones, digamos, a ver, ¿qué es lo que se propone en el artículo? ¿Qué objetivo tiene? ¿Por qué estamos hablando de evaluación de organizaciones inteligentes? ¿Por qué, digamos, no? ¿Cuál es la conexión entre una organización inteligente y la realización de evaluaciones, digamos, no? Voy a hacerme cargo porque hay una parte que me toca a mí, que cuando armé el PowerPoint no lo coloqué, digamos, ¿no? Que básicamente es el resumen de lo que plantea la autora antes de introducirnos en todo el texto. Ajá. Digo, el resumen era del artículo afirmar que las prácticas de la evaluación sobre las acciones realizadas en las organizaciones, sobre todo, pero no exclusivamente en aquellas sociedades civiles, es decir, que está trabajando o puesta la mirada en lo que veníamos nombrando como ONG, son organizaciones no gubernamentales, y eso ya tiene una definición, digamos, que pueden interactuar o no con el Estado, pero que se diferencian de tal,
organizaciones con fines de lucro, sin fines de lucro. Los clústeres que pusimos ahí, que lo que significa, digamos, la palabra clúster, anoté por acá, que son grupos de empresas que trabajan en un mismo sector industrial o en colaboración estratégicamente para obtener un beneficio común. ¿No? Digo, nosotros lo pusimos ahí, pero si nadie sabe que es un clúster, estamos también, digamos, dejamos muchas cosas afuera con Laura cuando lo veníamos haciendo porque hubiésemos presentado el PowerPoint porque estaba absolutamente todo acá. Ahí lo que pasa es que, perdón César que te interrumpa, nosotros habíamos entendido que era una presentación de 5 minutos de qué temas trataba el texto. Bueno, entonces no sabíamos cuánto explayarnos y cuánto no, porque el texto es largo y en 5 minutos no nos entraba todo. Bueno, ok, a ver. Por supuesto, no estoy diciendo que tienen que hacer una exposición de 5 horas y media. Estamos diciendo que hay que ubicar el texto, ¿ok? Perfecto. ¿Sí? Hay que ubicar el autor, la autora, el texto, el año en el que estamos trabajando. Lo hemos dicho ya otras veces, digamos, cuando decíamos, bueno, cuando trabajamos el texto de Juan Martín, es el año 2005. Cuando trabajamos el texto de Bustelo, es el año 1995. Cuando trabajamos el texto de Matus, estamos hablando ya de la década de los 80. Yo lo ubiqué en 2008, pero no hice una contextualización. Un poquito esa es la idea, digamos, ¿no? Vos ubicaste el año 2008, digamos, en qué lugar se publicó, cuáles eran las preguntas. Estamos en un proceso de aprendizaje también nosotros, digamos, ¿no? Entonces, a ver, y siempre hemos dicho, digamos, en el semestre anterior, que a nosotros nos gusta la idea de la pregunta, la pedagogía de la pregunta, como le decía Pablo Freire. Entonces nos organizamos con 3 preguntas, digamos, a ver, estamos de vuelta y aprendiendo, no estamos diciendo que está mal, estamos diciendo que para poder contextualizar, para poder entendernos, digamos, inclusive esto es un ejercicio práctico para exposiciones que ustedes tendrán que hacer como profesionales, por lo tanto, es la idea, digamos, ¿no? Bien. A mí me parece que, digamos, la autora trabaja la idea de organizaciones inteligentes, es exactamente vinculada a la evaluación, para marcar, digamos, que la evaluación no es un proceso de control, sino que es un proceso de aprendizaje, ¿no? Claro. Bueno, haciendo un paréntesis entre eso, ella dice, incluso habla, cuando a mí me llamó la atención en especial, cuando habla de las devoluciones, dice que ya no se plantea más esta cuestión de que antes se decía que uno aprendía hasta cierta edad y después hallaba devoluciones. Ahora ya se sabe que el aprendizaje es un proceso constante en todas las edades y en todos los lugares. Uno aprende constantemente y sobre eso que va reeducando o reaprendiendo va modificándose. Me pareció muy innovador en el planteo de ella de las organizaciones inteligentes. Esto es, ok. O sea que las organizaciones no inteligentes serían aquellas que no evalúan, digamos. Sería así. Como también, digamos, el planteo de la hora de la devolución, ella también hace una crítica a eso que antes no se podía hacer, que era, vos no podías hacer una devolución porque se tomaba en un sentido negativo. La devolución tiene un carácter que sirve para aprender en las cosas que, tomando como ejemplo, se aplicaron bien, se fallaron, se tienen que modificar, se tienen que corregir. Digamos que la palabra no puede ser devaluada porque sea una devolución. Claro. También hace una interpretación y aplica, digamos, ciertos tipos de conocimientos como que para poder evaluar introduce, digamos, la perspectiva de Habermas ahí con algo así como sería. Creo que entiendo que tiene que ver con la teoría de la acción comunicativa, porque entiende de que hay una parte que para poder discutir todo esto tiene que haber un piso de racionalidad. La racionalidad tiene que ser en función de toda la información recolectada, más la opinión de los sujetos intervinientes, pero tiene que haber una racionalidad en la discusión. Es decir, no puede haber el no por el no porque no me interesa, no porque no tengo ganas, sino que tiene que ser con cierto grado de racionalidad, con cierto grado de información, con cierto grado de experiencias vividas, ¿sí? Que aporten en busca de mejorar ese programa o proyecto. Exacto. A ver, te digo, ahí hago un gancho directo con el texto de Bustelo que vimos en el primer cuatrimestre, porque Bustelo cuando habla de la planificación, digamos, como un ejercicio de comunicación o de acción comunicativa, que es el concepto que está manejando, ¿verdad? Está hablando de planificación y de acción comunicativa, es decir, como que la planificación es un espacio de comunicación y diálogo, ¿no? Viene la idea de
concertación y en la idea de coordinación, ¿no? A ver, Sí, digo porque acá tenemos bastantes elementos para hacer conexiones, ¿no? Y eso es lo que nos empieza a interesar, ¿sí? Nos empieza a interesar que ya hicimos un recorrido y entonces tenemos que empezar a hacer buscar los conectores, ¿no? Es decir, qué cosas se relacionan con qué, ¿no? En esto que vos decías, Atilio, yo rescato esto que planteas, digamos, de la acción comunicativa. Exactamente, está allí, digamos, ¿no? Y la acción sí. comunicativa supone reglas de racionalidad para poder entendernos, ¿verdad? Sí, y también supone reglas de comunicación desde donde se planifica hacia el exterior. Es decir, tiene que haber una comunicación, tiene que ser clara, tiene que ser concisa, tiene que estar acompañado de diferentes tipos de materiales. Ahí va. Digo, todo eso que nosotros vemos como folleto, como trabajo, como manuales, eh, con preguntas tipo múltiple choice, con preguntas abiertas, cerradas, con cuestionario, es decir, todo eso tiene que estar presente para poder obtener de eso la mejor y la mayor cantidad de información que sea posible. Y a su vez, tener la capacidad de poder comunicar exactamente para qué se está haciendo eso. Entonces, ella también lo plantea desde ese lugar, desde esos modelos, por eso para ella es fundamental la disponibilidad de todos los recursos. Digo, porque sin recursos no podemos hacer esto. ¿Sí? Está todo bien con los recursos que podemos llegar a tener, pero si no tenemos dinero para poder imprimir un folleto que explique lo que necesitamos, nos vamos quedando rengos, diríamos. Esa sería un poco la palabra. No lo dice ella, lo digo yo, a lo de Rengo, digo, ¿no? Pero sí en la necesidad en la planificación, tener todo en cuenta, también los recursos, con qué disponemos, dónde lo vamos a hacer, qué cantidad de tiempo nos va a llevar, bueno, un poco, digamos, lo que ella desarrolla en eso. También habla del empoderamiento y sobre todo del empoderamiento de las mujeres, ¿sí? No está puesto acá el tema del empoderamiento, digamos, concretamente porque ella habla de un empoderamiento de las mujeres. Nosotros no lo pusimos simplemente porque nos parecía, digamos, era un exceso. O sea, tenemos y tenemos otro PowerPoint de 16 páginas. O sea, pero seguimos avanzando. La misión institucional y de los valores que se sustentan es la estructura formal, informal y las funciones previstas para el logro de la misma. La índole de los procesos decisorios acerca de los temas importantes y de los actores institucionales o no que intervienen en los mismos. Digo, esto lo hemos visto, digamos, un poco. ¿Quiénes son los actores? ¿Cuántos son los actores? O sea, tenemos que tener en claro quiénes son los que intervienen, si interviene el Estado, si hay agencias del Estado, si interviene la ciudadanía en su conjunto. Digo, un poco es lo que habíamos venido charlando sobre algunos temas puntuales la semana pasada o problemas que habían surgido que nosotros trajimos acá. Los tipos de conflictos y el modo de las resoluciones, digo, acá volvemos a la teoría de la acción comunicativa y lo racional que se necesita para poder, digamos, ver cómo resolver los enfoques y cómo resolver y cuáles son los resultados que podemos obtener, pero tiene que ser racional a través del diálogo, la inclusión de los enfoques amplios, integrales, holísticos del problema social. Es decir, que no nos podemos quedar solamente con que detectamos el problema. Esto digo, recuerdo la clase de Mario, digamos, con el tema del agua. No me acuerdo bien en la localidad, digamos, ¿no? Pero bueno, es investigar cuál es el verdadero problema, si los chicos se mueren por eso o si se mueren, digamos, por otra cosa. Y eso es ampliar la visión integral para ver el problema social. El carácter asociativo de la gestión institucional, el trabajo en red, el carácter participativo, el grado de eficiencia en sus desempeños históricos, es decir, también hay que buscar algún tipo de data de cómo, si ese problema ya estaba, cómo se fue resolviendo, si nunca se resolvió y de cuándo viene. La perdurabilidad o permanencia de la organización en el tiempo, la viabilidad y legitimidad de los sociales lograda por la organización, la sustentabilidad económica y la influencia en la agenda pública. No sé si queda... Bueno, esto es tuyo, Lauri.
La gestión social, la evaluación y los aspectos éticos. En la evaluación de las intervenciones sociales, tal como en la investigación social en general, deben tomarse en cuenta ciertos requisitos éticos, en especial cuando se recoge información a partir de los agentes intervinientes, que se les debe solicitar su consentimiento informado, lo cual implica que se les debe explicar con claridad sobre los propósitos del trabajo y el modo en que los datos que se proporcionan van a ser usados, para que así se puedan decidir en forma fundamental si brindarlos o no. Ella hace una introducción, digamos, donde va a hablar de que en los 80 y en los 90 había una cuestión de efecto derrame, que se hizo más urgente la necesidad de incluir cuestiones éticas en la cuestión del desarrollo. Va a hablar de que antes había una cultura en la que el tener predominaba sobre el ser, y que el otro se vinculaba con las grandes desigualdades existentes entre los seres humanos en el acceso y el uso y goce de los bienes materiales y los servicios indispensables para llevar una vida digna según los parámetros de la sociedad en que los sujetos están inmersos. Acá va a hablar de que no importa cuál sea la puerta de entrada de las investigaciones, que deben tomarse en cuenta el respeto y la promoción de los derechos humanos, generales y específicos, mujeres, niños y grupos vulnerables consagrados en la resolución internacional y adoptados por cada país, y que las acciones deben contribuir a disminuir la inequidad, sobre todo en aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de riesgo. Ella viene un poco con esto acompañando lo que ya estaba diciendo respecto de las organizaciones inteligentes y qué hacer con las evaluaciones, cuáles son los límites de las evaluaciones, cómo damos los datos, cómo los ofrecemos. Bueno, habla de la importancia de ofrecerle los datos o los resultados de estas evaluaciones para ir aprendiendo, y en este punto en especial, reitero, va a hablar de las cuestiones éticas que tienen que ver con este tipo de datos. Gestión social, la evaluación y los aspectos éticos. La acción social desplegada debe alejarse de las características clientelares para incluir formas promocionales que no afecten la dignidad de las personas, sino que por el contrario promuevan su empoderamiento. Parte de esto era lo que venía diciendo César hace unos minutos. La acción debe estar orientada acorde a los requerimientos que las poblaciones destinatarias sean estas consideradas clientes, usuarios, beneficiarios, etc. En el caso de las ONG surge con frecuencia tensión que se plantean entre responder a las demandas de las agencias de cooperación y apoyo financiero o responder a las necesidades y demandas de las poblaciones destinatarias. La transparencia de la gestión, su comunicabilidad y adecuación a los valores culturales son aspectos éticos también de insoslayable consideración. Y ahí terminamos. Bueno, sería por ahí interesante, no sé si cómo están con el horario por las actividades o Atilio, que puedan ahí ustedes hacer algunas reflexiones más del orden de lo personal, de lo que les generó, digamos, lo que los temas que trata el artículo, ¿verdad? Es decir, se sienten cercanos, lo sientan lejano a la temática, es una cosa totalmente ajena. No, disculpame, Rubén, no es ajena para nada, es lo más actual, digamos, que se ha encontrado en este tipo de situaciones. Es un poco lo que hablamos con Laura, digamos, ¿por qué las ONG, asociaciones civiles, son un poco más dinámicas que el Estado, en todo caso? Digo, porque bueno, el Estado, si necesitas vos hacer mandar a imprimir folletos, tenés que pedir 3 presupuestos, tenés que contratar 2 diseñadores que te... Perdón, César, que te pise, pero vos fíjate que también esto se da en cuestiones de organizaciones, sobre todo privadas, o sea, esta dinámica del aprendizaje, el resultado, la evaluación y la no sentirse observado, no sentirse evaluado. Me da la sensación de que ella plantea en este tipo de organizaciones menor resistencia al cambio, una política, no sé si política, política distinta de cómo evaluar y qué hacer con los resultados de esa evaluación. En un momento ella incluso plantea la cuestión de revisar
la misión institucional, dice ella. Vos fíjate hasta qué punto se lo replantea, que dice, podemos revisar la misión institucional. Eso en órganos estatales no se da. O sea, esta cuestión de poner todo el tiempo en relación de que si estamos bien, estamos mal, esto va para este lado, nos van dando los resultados, esta inteligencia que incluso la plantea hasta en cuestiones que no son, o sea, no son solamente las cabezas las que dirigen, sino que lo tienen estamentado para que en cada escalafón, por decirlo de alguna manera, puedan ir trabajando de modo autónomo, aprendiendo, relacionándose con los demás. Esto de las redes que plantea, desde mi modesto punto de vista, esto en el Estado no se da. Ella lo ve sobre todo en organismos privados, no sé si privados, en ONG o en cuestiones que no están tan vinculadas de lleno con el Estado. Me parece totalmente personal lo que digo. No te voy a mentir en esto, No, pero está bien, plantea eso también, digo, plantea cuando plantea una ruptura entre los 80 y los 90, estamos discutiendo, digamos, el capitalismo en serio, el cual, digamos, ha quebrado la ley de la física porque el capital, sino que sigue tirando para arriba, digamos, no hay forma de derramar, no existe el derrame. Y ella lo deja absolutamente bien planteado a eso, digamos. Por eso también es donde empiezan a surgir este tipo de asociaciones, digamos, tratando de dar cuenta en algo donde el Estado está llegando o está interviniendo tarde. No sé si eso responde un poco, digamos. Yo creo que ahí, a ver, me parece que el artículo está jugando con el rol de la evaluación, y las organizaciones inteligentes, digamos, pueden ser organizaciones de la sociedad civil, que pueden ser asociaciones civiles, fundaciones, asociaciones de hecho, pero hay que decir también, digamos, que ahí estamos trabajando justamente en una diplomatura en gestión de las organizaciones, que hay un mundo muy heterogéneo de las organizaciones, ¿verdad? Y ahí se incluye, digamos, las cooperativas. Entonces, a ver, ¿será que el merendero, digamos, el merendero que tenemos en la esquina de casa hace evaluaciones inteligentes como la que está planteando Nirenberg en este texto, digamos, o será que no tiene toda la capacidad técnica para hacerlo? ¿O será más bien, por ejemplo, organizaciones como Poder Ciudadano, como el CELS, porque también a esas se está refiriendo, ¿verdad? Sí. Las organizaciones... El merendero no tiene la capacidad del CELS. Bueno, entonces, justamente, pero entonces ahí iba buscando un poco la cosa de poder matizar, digamos, ¿no? O sea, que esto que está escribiendo la autora, digamos, nos permite matizar para pensar cómo digamos, un poco justamente en esta idea de entender que la complejidad está también acompañada de las situaciones heterogéneas, digamos, que nos encontramos en el mundo de lo social, ¿no? Entonces por ahí, digamos, a ver, hasta para discutirlo un poco el artículo, ¿verdad? No es que las organizaciones de la sociedad civil hacen evaluación y el Estado no hace, digamos, ¿no? Me parece que eso es un poco la idea de que una lectura nos sirva para hacernos las preguntas nosotros, nuestra pregunta, digamos, ¿no? Sí, también yo creo que estuvo interesante la exposición, y me quedo con varias cosas que pasaron ahí que en las placas, y que creo que un poco la idea sería que podamos retomarlas, digamos, en algún momento, ¿no? Pero bueno, nada, vamos a ir haciendo el ejercicio de las presentaciones. Esta es un poco la idea, el objetivo, de ir mejorando estos diálogos y de ir, como me gusta decir una amiga mía, sacándole el jugo a las piedras, digamos, cuando leemos esto, ¿verdad? Hay que sacarle el jugo, digamos, al papel, y hay que sacarle y eso requiere capacidad interpretativa. Así que, bueno, vamos a seguir insistiendo con esa tónica, entonces, ¿no? A mí un punto que me resultó muy interesante, que lo pudieran recuperar y plantear en la presentación, tiene que ver con las implicancias éticas de la tarea de llevar adelante una evaluación, porque el texto plantea una suerte de comparación con el ejercicio de investigación social, que también, digamos, como función de la universidad pública, es una función habitual, digamos, de las operaciones de las comunidades docentes y universitarias que llevan adelante la tarea. La evaluación, por ejemplo, no aparece como una función a priori de la universidad pública,
pese a que estamos evaluando todo el tiempo, porque lo hacemos cuando apelamos a la noción más tradicional para calificar un examen o un trabajo práctico que acredite o no una materia en una carrera. Lo hacemos también cuando equipos evalúan informes de otros equipos de proyectos de investigación, proyectos de extensión, y cuando la propia evaluación institucional, tanto interna como externa, inscribe o promueve que se dé cuenta de determinados procesos. Por ejemplo, acreditación de carreras ante CONEAU, pero también otras instancias, por ejemplo, la Universidad Nacional de Entre Ríos, como las otras universidades nacionales, tiene, digamos, una política de transparencia activa, digamos, que implica que la utilización de los fondos públicos asignados por el presupuesto nacional, digamos, tienen que correr por un canal donde se permita conocer fácilmente para qué se utilizan esos fondos y, bueno, si se los utiliza conforme a las asignaciones otorgadas en su momento o no. Como verán, digamos, las implicancias del concepto de evaluación que la semana pasada en la clase presentábamos y discutíamos, y bueno, cómo ustedes plantearon esto de la implicancia ética, que también tiene que ver con la tarea y el posicionamiento a la hora de evaluar. Quizás no es tan discutido, quizás no es tan analizado, porque la evaluación es una tarea, por lo menos en lo aparente, no tan frecuente en las instituciones públicas gubernamentales. En eso la universidad intenta tener otro posicionamiento frente a la tarea de evaluar. A veces sale, a veces no tanto. Y bueno, también en esta carrera tenemos muchas cosas para decir en ese sentido. También en nuestra casa tenemos muchas cosas para decir. No en vano nuestra facultad, nuestra universidad tiene una maestría en evaluación de políticas públicas a la cual la semana pasada hacíamos referencia. Un poco eso como un comentario de lo que me dejó la presentación, que me parecía interesante también para motivar otras preguntas y compartir otras inquietudes. Bueno, muchas gracias, Maxi. Buenísimo. Muy bien. Avanti entonces, adelante. ¿Quién tenía otras presentaciones? Nosotras con Valentina. Ajá. Pero no sé, seguimos nosotras, no sé si cómo es el orden de los autores. Sí, pueden seguir. Pueden seguir. Bueno, pueden seguir. Ahora expongo. Ahí se ve. No, ahora sí. Ahí está presentando. Ahí, ahí aparece. Bueno, a nosotros nos tocó el texto de Osvaldo Feinstein, que es del año 2007, que es un artículo publicado por la revista ICE, es el número 836, y habla sobre el énfasis en la gestión orientada a resultados y la necesidad de rendir cuentas, de aprender de la experiencia que generó interés, digamos, en la evaluación como una disciplina que contribuye y ayuda a las demandas. Bueno, habla sobre las funciones que tienen dos propósitos principales. Primero, aprender de la experiencia, que con el fin, digamos, de mejorar el diseño y la implementación de políticas públicas. Este propósito se caracteriza en las evaluaciones formativas, y su propósito es el del aprendizaje. Y también otro propósito que tiene es la rendición de cuentas al público, que tiene que ver con evaluaciones sumativas que hacen juicios al valor de lo evaluado. También se plantean tipos de evaluaciones, una evaluación ex ante, que es el diseño de las políticas públicas, que consiste en una pertinencia, digamos, de la intervención y sus propósitos y sus posibles efectos.
una evaluación intermedia, que suelen usarse para aportar elementos de juicio a la hora de decidir sobre la continuación de una política, y una evaluación ex post, que es al finalizar una política, las evaluaciones que se realizan, digamos, después, se denominan así, o también pueden ser denominadas terminales. Bueno, la evaluación y la experiencia, esto alude más que nada que ni toda la evidencia surge de las evaluaciones, ni todas las evaluaciones generan evidencia. La evidencia no es la única base sobre la cual se pueden diseñar una política pública, y el proceso es complejo, entonces existen factores que tienen fuerte influencia, digamos, dentro del diseño de esta. Ahí, como dice citado, dice, la evaluación permite aprender de la experiencia, atrayendo lecciones sobre lo que ha funcionado bien y lo que ha fallado, y las razones de éxito y fracasos propios y ajenos. Bueno, porque digamos que en el mundo real o en el mundo fáctico, las políticas no siempre implementan conforme a las intenciones, y los planes no siempre se cumplen, o a veces se pueden cumplir parcialmente, digamos. Cuando no ocurre los sucesos, cuando no ocurren los... perdón, que en el departamento al lado están mudándose. Perdón. Nos ha pasado, no te hagas problema. Ningún problema, nos puede pasar a cualquiera, así que adelante nomás. Nos ha pasado. Si no se me escucha bien, me avisan y me pongo los auriculares, y capaz que con el micrófono más cerquita se va a escuchar mejor. Bueno. Bueno, prosigo y estaba en... cuando no ocurren, digamos, los sucesos esperados, es necesario verificar lo que sucedió para mejorar las prácticas y posibilitar alcanzar mejores niveles próximamente. A ver, fijarse qué es lo que ocurrió, por qué salió mal, y en próximas políticas tratar de revertir eso. Además, digamos, de evitar efectos indeseados. Para aprender de las experiencias se puede utilizar diferentes evaluaciones. Pueden ser evaluaciones de procesos, que ponen atención en instrumentos con los cuales se pueden intentar llegar así a un objetivo. Evaluaciones de impacto, que se centren en los resultados de las políticas públicas. El desafío, digamos, que plantea el autor es cómo diseñar, implementar y utilizar evaluaciones para que permitan aprender de la experiencia. Bueno, esto es un poco de los principios o criterios de la evaluación, que se plantean tres. Primero, la relevancia o pertinencia de lo que se evalúa, la eficacia o efectividad, que es el logro de los objetivos, y la eficiencia en el uso de los medios para llegar a objetivos. Dentro de estos tres hay cierta relación para poder llegar a la política pública, por así decirlo, y a veces también se incorporan la sostenibilidad de los resultados, el desarrollo institucional y la coherencia de las políticas, programas o proyectos, ¿no? ¿Vale? Bueno, sigo yo. Sí. Uno de los problemas que aparece a la hora de la evaluación es el problema de la atribución. ¿Querés apagar el micrófono y sigo? Sí, quería hacer justamente eso. Dale. Me parece bien. Bueno, el problema de la atribución aparece a la hora de evaluar, ya que tiene que ver con cómo saber si los resultados obtenidos o las modificaciones que sufrieron las variables claves tienen que ver con la intervención de la política pública o con otros factores. Por lo tanto, a la hora de esto aparecen 4 preguntas. La primera es cómo identificar el efecto de la intervención X, cómo aislar o separar dicho efecto del correspondiente a otros factores, qué hubiera sucedido en ausencia de la intervención X y qué se suponía que hubiera sucedido si no se realizaba la intervención X.
El autor dice que, en primer lugar, que si bien las 4 preguntas son útiles, la pregunta número 3 es como la fundamental, ya que implícita o explícitamente surge en supuestos de qué hubiese pasado si determinada intervención no se hubiese llevado a cabo. Con respecto a la pregunta número 1 y la pregunta número 2, se entiende que son más de trabajo analítico, y lo que intentan hacer es separar los resultados o las contribuciones hechas por la intervención de la política pública de las contribuciones o influencias que generaron otros factores. Para poder solucionar ese problema, lo que se plantea es la metodología de los grupos de control, que consta de tomar 2 grupos de personas que sean iguales y que su única diferencia sea que uno va a ser intervenido y el otro no, y que después de haber hecho la intervención en uno se comparen los después y ver, dependiendo cuáles son los resultados del grupo intervenido y los resultados del grupo no intervenido, si la política llevó a resultados buenos o no alcanzó los objetivos. Ahora bien, la metodología de los grupos de control es eficaz o tiene mejores resultados en aquellas políticas que son más específicas o estandarizadas y no son tan eficientes en aquellas políticas universales. Para las políticas que son universales se plantea una metodología de las hipótesis rivales, que consta de que son otro tipo de hipótesis que son otros tipos de hipótesis que buscan identificar o analizar los resultados en base a otros factores. Por lo tanto, lo que los investigadores o los evaluadores lo que tienen que hacer es identificar esas hipótesis e intentar ver cuál puede ser descartada. Como a modo de resumen de este problema, lo que el autor plantea es que lo más aconsejable o por ahí lo más conveniente es, a la evaluación de los resultados, es complementarla con la evaluación de los procesos. Pasa, Nasa, de Filmina. Bueno, para la evaluación de políticas se plantean 2 enfoques. El primero tiene que ver con los grupos de control, que es entender a las políticas como tratamientos, ya que si bien dan buenos resultados, se limitan a aquellas intervenciones que, como indican los grupos de control, son parciales o son específicas o focalizadas a una población, y que por lo tanto son intervenciones que no sufren grandes variaciones en el tiempo, mientras que el enfoque que entiende a las políticas públicas como intervenciones que plantean un marco normativo y que no solo se limitan o se reducen a programas y proyectos, plantea que pasa que una política pública está compuesta por varios programas y proyectos que puede ser que estos tengan buenos resultados o que alcancen los resultados planteados, pero que a fin de cuentas, cuando se ve la política en su globalidad, esta no haya alcanzado los resultados. Por lo tanto, lo que este enfoque plantea es que, en primer lugar, se tienen que identificar los objetivos, ya sea que estén explícitamente descritos o que haya que reconstruirlos. En segundo lugar, que se tomen en cuenta los criterios que explicó Nasa de eficiencia, relevancia y eficacia, y que a esto se les puede sumar otro tipo de criterios, como por ejemplo los efectos sobre los incentivos, las capacidades necesarias, la adopción de nuevos comportamientos, los riesgos o las oportunidades creadas, y que además se pueden sumar otro tipo de cuestiones, como por ejemplo, como mencionó Laura y que también lo vimos en la clase pasada, combinar las evaluaciones externas o independientes que son llevadas a cabo por investigadores o profesionales por fuera del proyecto o de la implementación de la política, con las autoevaluaciones, es decir, las evaluaciones internas. Y por último, se pueden tener en cuenta, o es recomendable tener en cuenta, factores que ayudan al uso de la política pública, que tienen que ver con las oportunidades que crean estas a partir de que a partir de las evaluaciones se tienen como
una mejor vista para tomar próximas decisiones. La credibilidad, es decir, creer o que no se ponga en duda la objetividad con la que se hizo la evaluación. Y por último, la difusión de las evaluaciones, es decir, que sean públicas y que esto aparte ayuda a la transparencia del proceso evaluativo. ¿Pasan eso? Por último, el autor lo que plantea son 4 dificultades a las que están expuestas las políticas públicas, el proceso de evaluación, y cuáles son las soluciones que él plantea o las soluciones que se plantean para esto. En primer lugar, está la falta de fondos, que puede ser en sí la falta de fondos para el proceso de evaluación, o que pasa generalmente que dentro del presupuesto de la política en general está una parte destinada al proceso de evaluación, pero que no se respeta, es decir, se usa para otras cuestiones. En segundo lugar, las capacidades limitadas, que tienen que ver con que hay una brecha entre las demandas de evaluaciones y la oferta de profesionales para realizarlas. Para esto lo que se plantea es que, por ejemplo, que se brinden becas de formación en materia de evaluación. Y en tercer lugar están las cuestiones metodológicas, que tienen que ver con que hay muchos métodos de evaluación que todos son limitados y por lo tanto se debería desarrollar un enfoque pragmático que articule tanto la información como los diferentes métodos, y además que se incorporen profesionales de la comunicación que comuniquen justamente las evaluaciones a modo que las hagan más amigables, y que además los profesionales que se encargan del proceso de evaluación no terminen su trabajo en elaborar el proceso, sino que estén en un post-proceso de evaluación y que ayuden a que se lleve a cabo de mejor manera. Y por último, se encuentra la falta de incentivos, que tiene que ver con que las evaluaciones se ven como amenazas y que a menudo se separan las dos funciones que tiene: o se rinde cuentas, entonces se realizan de manera apresurada, o se aprende de eso. Y en realidad lo que se plantea es que se haga una conjunción de ambas y que se forme como un círculo, no dice círculo vicioso, pero como que se retroalimenten ambas para poder llevar a cabo mejor el proceso y que se genere una cultura de la evaluación. Bueno, y ahí terminamos lo que preparamos para hoy. Buenísimo. Impresiones, comentarios de las reflexiones, más opiniones de ustedes. ¿Qué les pareció el texto? ¿Alguna, no sé, crítica que le quieran hacer o coinciden? ¿Cómo lo ven? No, a mí la parte que más me interesó fue el de las dificultades y las soluciones, principalmente el de los incentivos y de la importancia que tiene que se formen profesionales especializados en eso y que se tome en cuenta, y además lo de la cultura de la evaluación y de la importancia que se le quiere otorgar a la parte del aprendizaje de eso, y de que no solamente, no sé, me da la impresión de que cuando dice que la evaluación se toma como una amenaza, se lo toma como que siempre van a ser críticas negativas o de que es malo, sino que en realidad me parece que está buenísimo que se quiera incorporar y que es necesario que se quieran incorporar las evaluaciones para poder mejorar determinadas intervenciones actuales o a futuro. No, a mí me pareció muy interesante el texto. Creo que sí, es bastante claro. Eso, agregando a lo que dijo Vale, a mí me pareció súper claro el texto y me parece súper interesante, digamos, la idea de evaluar el proceso de la política pública, que eso por ahí también lo traíamos lo llevábamos a cabo, digamos, en políticas públicas, que estamos también con esto, y era que por ahí que yo lo iba a decir el otro día en la clase y no me animé, pero era como que también la planifique. ¿Por qué se lleva a cabo una política pública y se dan cuenta de que cuando está aplicándose está mal? ¿No hay un proceso previo que tiene que tratar de detectar esos aspectos nocivos para poder
para que tenga una buena aplicación, básicamente. Como que las tres tipos de evaluación, los tres momentos se hagan, los tres incorporados, sería que se evalúe el diseño, la implementación y los resultados. Claro. Eso. No estoy entendiendo la pregunta, perdonen, no estoy entendiendo el planteo. De por qué se lleva a cabo una política pública, se implementa, y cuando está implementándose, recién ahí te das cuenta, o se dan cuenta los mismos funcionarios que la aplicaron, que está mal y tratan de revertir ciertas cuestiones nocivas, por así decirlo, y cambiarlo y evaluar, a ver, porque para cambiar próximas políticas y demás, ¿eso no tendría que evaluarse antes o por qué? Digamos, mi gran pregunta es, ¿por qué sucede eso si en teoría tiene que haber un proceso previo que evalúe bien el proceso, que planifique, por así decirlo, para que eso se cumpla y se haga bien? Claro. Lo que pasa es que, a ver, justamente, Nasa, mirá, justamente de eso hemos venido hablando, digamos, ¿no? Sí. Decimos que la evaluación es la otra cara de la planificación, ¿no? Y sabemos, y dijimos cuando trabajábamos el diseño de un plano o de un programa, dijimos que la realidad va más rápido que el diseño racional que nosotros hacemos. La realidad cambia mucho más rápido, digamos, ¿sí? Nuestro análisis situacional puede ser muy bueno, muy profundo, pero siempre va a haber aspectos que se escapan porque además es casi una definición que por más que vos hagas un diagnóstico situacional participativo y estés convencida que los cursos de acción que define el programa, digamos, las operaciones planteadas en términos de plan táctico operacional, cuando uno va a implementar, a aplicar, se encuentra que hay, digamos, primero diversidad de situaciones. Imagínate, por ejemplo, un programa que se ha diseñado para aplicarse a nivel nacional y se aplique en diversas provincias. En diversas provincias vas a tener diferentes tipos de situaciones que tienen mucho que ver con la situación provincial específicamente y no tanto con tu diseño nacional, ¿sí? Entonces, las cosas que se deben corregir... Y aparte, en el texto, cuando hablaba de esto del problema de la... se me va la palabra. Del problema de la atribución, sí. Hace referencia a que una vez implementado, o sea, uno cuando planifica tiene en cuenta un montón de factores externos que capaz que no puede controlar y tiene que amoldar, pero que también hay un montón de otros que van surgiendo a medida que se va desarrollando no sé, una pandemia, económicas, bueno, el clima, etcétera, sí. Que uno no puede prever. Claro. A ver, justamente, digamos, una de las cosas que estamos viendo, digamos, no necesariamente tiene que ser una pandemia, puede ser una tormenta, un ciclón, una situación natural, puede ser que además, no sé, haya una variación de la economía a nivel mundial y entonces todo lo que se había pensado como presupuesto te queda desfasado porque se devaluó la moneda, o puede ser porque hay falta de un bien que está siendo parte de lo que es la gestión del programa. Hay muchas alternativas. Es lo mismo que te pasa cuando vos planificás una salida de vacaciones que no sale exactamente como vos te lo imaginaste, ¿verdad? Te van a presentar cuestiones, no vas a llegar a una estación de servicio y no vas a tener nafta, vas a llegar al hotel y va a ser una porquería y vos habías visto una foto que parecía que era muy bueno. Bueno, todas esas cosas pasan en la implementación de programas sociales. Por eso venimos hablando de, digamos, una perspectiva estratégica. Es decir, que hay otros que también están actuando. El tipo del hotel puso unas fotos que eran truchas. El señor de la estación de servicio se olvidó de reclamar que repusiera, digamos, o no vino el camión repositor del combustible y vos te tuviste que quedar 2 días en la estación de servicio. No sé si se entienden los ejemplos, pero me parece, intento que sean muy prácticos. ¿Eso es atribuible a quien planificó el viaje? No, porque no es atribuible. Y ahí esa categoría de la atribución, Valentina Nazarena, es fundamental, ¿sí? Es fundamental. Porque la atribución va a ser también, no una cuestión solamente de las acciones del programa, sino de la gestión del programa, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, ¿no? La idea es que la evaluación
tiene que hacer una clara, digamos, relación entre cómo esos cambios son atribuibles a la acción del programa, ¿sí? Cómo los cambios que se registran en la realidad son atribuibles a la relación a la implementación del programa y no a otra circunstancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, a ver, por ejemplo, en los primeros años del gobierno de Kirchner, saliendo de la crisis, digamos, la situación mejoró, digamos, y había asignación universal, pero mejoró no por la asignación universal, sino porque había trabajo, porque hubo, digamos, una circunstancia de mayor ingresos, digamos, en la economía, una circunstancia de mejor posicionamiento de la Argentina en el mercado internacional de venta de commodities, o sea, principalmente cereales y carne, y permitió que el gobierno ese tuviera, digamos, una reactivación en términos de trabajo, ¿sí? Tanto que los programas, digamos, sociales se redujeron mucho respecto de lo que había sido la crisis de 2000-2001, ¿sí? En la época, digamos, entre 2003, 2004 y el 2008. Ya en el 2008 se vuelve a una crisis económica internacional y justamente ese esquema que favorecía a la Argentina se rompe, ¿sí? Fíjense, ahí tienen un ejemplo. La crisis financiera internacional de 2008 hizo tambalear la propuesta que venía funcionando muy bien, digamos, desde que Kirchner había asumido en el 2003 hasta precisamente el 2008. Y ahí Cristina tiene que asumir con un contexto de crisis, digamos, mundial que obviamente le limita su capacidad de acción. Lo que estamos diciendo es, fíjense, como no se puede atribuir, digamos, la situación social, digamos, solamente a programas que ayudan a las familias más pobres, sino que también el mercado de trabajo, las inversiones, las exportaciones, la cantidad de fondos de que dispone el Estado también inciden en la situación de las personas. Entonces, la idea de la atribución es importantísima, importantísima en evaluación, ¿sí? No sé si eso más o menos responde las preguntas de Valentín y de NASA. Sí, muy claro. Sí. Perfecto. Bueno, en eso, digamos, está lo interesante. La cuestión es que, por eso la idea del monitoreo es como ir ocultando, digamos, la situación, ¿no? La idea, imagínense ustedes cuando una persona está en terapia intensiva, no sé si ustedes han entrado alguna vez a una terapia intensiva, uno está conectado con varios cables, digamos, y hay un panel que está registrando un montón de cosas. En los programas sociales ese es el sistema de monitoreo, así como se monitorea la salud del paciente, hay un sistema de monitoreo en cada uno de los programas. Y allí se va viendo, NASA, qué cosas hay que corregir y qué cosas no hay que corregir, qué cosas hay que mantener y qué cosas hay que modificar. Si estábamos suministrando un determinado bien para lograr un fin, que puede ser, por ejemplo, bajar la fiebre del paciente, pero esa no baja, digamos, tendremos que cambiar las dosis, ¿no?, que habíamos previsto inicialmente. Lo mismo sucede, digamos, cuando tenemos un programa social y tenemos un buen sistema de monitoreo. Y luego, cuando el sistema de monitoreo nos va dando información, justamente un sistema de monitoreo arma un sistema de información. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos marco lógico, la columna de los indicadores? Acá la columna de los indicadores es clave, porque si no tuviéramos indicadores, todos los cables que nos conectan al monitoreo del paciente o al monitoreo del programa no nos estarían dando datos reales y buenos si no tuviéramos los indicadores que habíamos definido en la matriz de marco lógico, ¿verdad? Así que bueno, esa es un poco la cosa que trae este asunto. Es interesante además el artículo que trabajaron porque, bueno, coloca algunas cosas que son bastante prácticas, ¿no? Miren cómo les dispararon preguntas prácticas, ¿no? Eso es una cosa importante también. Muy bien. Bueno, muchas gracias Valentina y Nazarena. ¿Tenemos otro power para presentar entre los presentes? Sí, yo hice el que me correspondía, Bueno, así dale, que María. ahí lo presento. Como le decía Maxi, vamos a abrir una actividad en el campus para que estos power los puedan subir ahí y vamos a tener un registro de sus participaciones, ¿verdad? Como hemos dicho muchas veces, una evaluación de proceso también y además nos van quedando los trabajos que ustedes están presentando. Tal vez tenés que elegir otra opción porque ahí creo que has elegido una opción donde sale el Meet.
¿Ahí se ve? Ahí está presentando. Bien. Sí. Si le podés dar un poco de aumentarle el zoom ahí abajo. Exacto. Un poco más. No tanto. ¿Se ve? Yo ahí no los veo a ustedes, pero ¿se ve mejor o no? Se ve, ahí se ve mucho mejor. Sí, se ve bien. Bueno, bárbaro. Bueno, el texto que me tocó a mí es un artículo de Nerio Neironi, que se llama La evaluación en América Latina, paradigmas y prácticas en los últimos tiempos, que es del año 2012. Bueno, unos datos académicos del autor. Neironi es licenciado en Sociología, trabaja actualmente en la coordinación de programas y proyectos de evaluación del Instituto Internacional de Planeamiento y Educación de la UNESCO en Buenos Aires. Y bueno, y ahí tiene como un ampliado currículum que no lo voy a mencionar en su totalidad, pero para que tengamos más o menos el conocimiento de que tiene un doctorado en Ciencias Sociales, y que se ha especializado en el análisis, diseño y evaluación de las políticas sociales, y un dato que se desempeñó como consultor de organismos nacionales e internacionales en lo que tiene que ver con grado y posgrado de diversas universidades. Perdón, bueno, en cuanto... María, te digo que Nerio Neiroti, digamos, es docente de la maestría en evaluación de políticas y programas sociales de nuestra facultad, ¿sí? Ah, eso en Flaxo no está, claro, perdón, pero claro. no tenía. Y es el rector de la Universidad Nacional de Lanús, ¿sí? Bárbaro. Así que bueno, una persona... Y bueno, soy amigo de él, además, somos amigos de él, así que no... Lo de la Facu me pareció escucharlo en la clase pasada, pero no estaba segura, así que no, ahí va. No sabía, perdón, que no le cité todo lo... El único problema que tiene es que es mendocino, pobre. Una broma. Le trae vinos entonces, profe, a usted. Claro, sí, eso es lo que cuenta de medio. Vamos, estamos bromeando. Bueno, el autor tiene como objetivo en este artículo brindar a través de su trabajo un panorama del desarrollo de la función de la evaluación en América Latina, teniendo en cuenta el contexto sociopolítico, las características de los estados y las relaciones con la sociedad civil. Él va a plantear que en la perspectiva de la evaluación, él va a tomar una definición de la evaluación como el enjuiciamiento sistemático de la valía o el mérito de un objetivo, va a poner el significado etimológico de evaluar, que tiene que ver con valorar, va a tenerse en cuenta un objeto evaluado en un continuum de dos extremos. En este caso, él va a dar cuenta de lo referente, que es el estado esperado o deseado de lo que se evalúa, y lo referido como el objeto evaluar. A partir de identificar el referente, la evaluación se propone conocer la brecha entre la realidad que se está evaluando y el horizonte que se está buscando. Bien, la evaluación, él va a plantear la evaluación, la importancia de tomar la evaluación como proceso y no solo como parte de un momento. El autor se aleja de la idea de pensar la evaluación solamente en el inicio, cuando se pone en marcha un programa, por ejemplo, o a posterior de su finalización, de la implementación del mismo, sino que la realización de la evaluación permite arrojar luz a través del conocimiento aplicado y las decisiones que se toman en los ámbitos públicos. Por eso la importancia, digamos, que se dé durante todo el proceso de la política y no solo en un momento específico. Es importante mencionar que si bien
las decisiones que se toman desde los espacios jerárquicos gubernamentales son de importancia o son fundamentales en sí. Los aportes que se van brindando a nivel local empiezan a presentarse como elementos valiosos para la transformación de políticas. Entonces ese es un punto importante que el autor resalta en esta contribución, digamos, que viene de estos distintos sectores de nivel más local o más micro. En una sociedad del conocimiento globalizada y sujeta a cambios, dice, permanentes, la evaluación se presenta como un instrumento poderoso de aprendizaje en relación con el conocimiento producido y la práctica. La finalidad de la evaluación tiene que ser facilitadora del diálogo entre los involucrados en el proceso. La evaluación debe perseguir dos propósitos principalmente: mejorar las condiciones de responsabilización que tiene que ver con el accountability interno o externo, otorgar mayor transparencia a los procesos, sistemas y políticas. Y la evaluación también tiene que ser pensada a través de dos dimensiones: una científico-técnica a través de la racionalidad de medios afines, y otra referida a una dimensión política, donde vamos a ver que entran en juego el juego de poder entre actores involucrados y los valores y los medios de poder que cada uno posea. En cuanto a siguiendo, digamos, la perspectiva que el autor tiene de la evaluación, va a plantear que las políticas se nutren a través del conocimiento científico-técnico, y la evaluación contribuye a construir la agenda, digamos, de los problemas públicos, orientar el diseño, el desarrollo de políticas estratégicas, metodologías de intervención, dispositivos de gestión, y también contribuye a guiar las prácticas de los agentes. Se debe tener presente que los valores o los fines por los que se orientan las políticas públicas son el resultado de este juego de poder que anteriormente mencionaba. Y se debe distinguir y reconocer la existencia de luchas, la búsqueda de equilibrios inestables y acuerdos, no, la búsqueda de equilibrios y acuerdos resultados de la negociación entre estos mismos actores. Por lo que la evaluación de las políticas y programas debe tener en cuenta tanto requisitos científicos técnicos como los políticos, teniendo en cuenta la viabilidad política, la institucionalidad, el consenso existente para sostener un programa, la participación de los distintos involucrados. En cuanto a la importancia, digamos, que tiene la evaluación, él va a mencionar que la función de la evaluación hay que tener en cuenta el contexto sociopolítico y la región. En este caso, él va a mencionar principalmente tres momentos históricos en los cuales la práctica evaluativa se va modificando. Primeramente menciona el marco de la planificación normativa de tipo desarrollista, que se produce durante el estado de bienestar vigente en la década de los 70 y el cambio que tiene tras su crisis con el arribo de los gobiernos militares. Un segundo momento que tiene que ver con la línea de reformas del Estado orientadas por el Consenso de Washington, que es un periodo de aplicación de políticas neoliberales propia de los 80, pero principalmente de los 90, y en la etapa del retorno del Estado, con un protagonismo un poco más fuerte de la sociedad civil y la política, más centrado en un periodo más actual, donde se da una presencia más fuerte del Estado y de la política. El autor presenta un cuadro
básicamente síntesis de su exposición, donde va a plantear, digamos, los tipos de matrices y tipos de sociedad, digamos, para poder mencionar, y los distintos parámetros para tener en cuenta para establecer una especie de comparación. Primeramente, nos encontramos con una matriz estadocéntrica, digamos, en el estado en bienestar, donde se da una participación social y política, donde los movimientos populares y nacionales son bastante marcados, con una sociedad civil bastante politizada. El tipo de planificación tiene que ver con una planificación tradicional, normativa. El énfasis está puesto en los procesos previos a la implementación de los proyectos. Y me voy a pasar de Filmina, así leo completa esta. Y bueno, en cuanto a las lógicas de la toma de decisiones, teniendo en cuenta esta matriz estatocéntrica, tiene que ver con una preeminencia de la lógica técnica, de la planificación y el control de los procesos. La orientación del sistema de evaluación tiene que ver con la producción de datos estadísticos en apoyo a la planificación. Y el foco está puesto en una evaluación ex ante lo que se puede, principalmente con auditorías y control de procesos, y las metodologías utilizadas tienen que ver con análisis de procesos estadísticos, prospectiva, teniendo en cuenta la factibilidad y la viabilidad. Con respecto a la matriz neoliberal, nos estamos encontrando ante una retirada del Estado, un achicamiento, el empoderamiento o la participación social y política en este momento, si bien en un momento se dio como una retirada o una falta una debilidad, digamos, de la sociedad civil afectada, digamos, por el golpe militar, lo que se produce acá es un empoderamiento de la sociedad civil, pero una indiferencia hacia la política, ¿sí? El tipo de planificación, nos encontramos ante una planificación estratégica con una mínima participación estatal. Las lógicas para la toma de decisiones tienen que ver con una preeminencia de la lógica técnica. La orientación de los sistemas de evaluación se trata de indagaciones sistemáticas con la atención a la validez de las mismas, y es más que nada tendiendo a producir información, y el foco de la evaluación está puesto en una evaluación ex post, teniendo en cuenta los resultados, y la metodología tiene que ver con una técnica cuantitativa de medición de impactos. Y bueno, y por último, el último momento que se tiene en cuenta, que es a través de la articulación del Estado-sociedad civil con el retorno del Estado. Nos encontramos con una sociedad civil que se presenta repolitizada, digamos, con un nuevo ascenso y conquista, digamos, de los ámbitos más políticos, con proyectos y reconfiguración de sujetos políticos importantes provenientes de estos sectores. Estrategia, bueno, el tipo de planificación es estratégica con mayor participación estatal. La lógica para tomar las decisiones tiene que ver con el rescate de la lógica política y la articulación con la lógica técnica. La atención está puesta no solo en la producción de conocimiento válido, sino en la comunicación y en el uso del mismo. El foco de la evaluación está puesto en los resultados, en relación con los procesos, y se da, en cuanto al aspecto metodológico, una combinación de las método cuantitativo y cualitativo. El autor, luego de esta presentación, digamos, que él hace como ese recorrido más histórico de los cambios que ha tenido,
él nos menciona, digamos, que estamos ante ciertas oportunidades y desafíos. En cuanto al recurso para la mejora de la gestión pública e instrumento de fortalecimiento y profundización de las democracias, la evaluación se presenta como una oportunidad y desafío para las distintas organizaciones gubernamentales, académicas y de la sociedad civil en general. Él va a decir que la evaluación puede inducir a la reflexión acerca de la necesidad de responder a problemas complejos e integrales con políticas articuladas y comprensivas. Y en la actualidad lo que se da es que las instituciones se ven formando recursos humanos propios, digamos, para hacer frente a las demandas de las distintas capacidades de evaluación que van surgiendo. Y esto ha provocado una gran movilización de la profesionalización, digamos, del sector de distintas áreas que confluyen, digamos, en los espacios de evaluación. Y esto también lleva y conlleva que se generen nuevas ofertas académicas de formación y de capacitación, dando una entidad, digamos, mayor al reconocimiento de los evaluadores. Y bueno, y por último, mencionar, digamos, que el nexo entre la evaluación y la toma de decisiones y la vinculación entre ambos será sin duda un arduo trabajo, dice el autor, que va de la mano de la cultura evaluativa. Generar las condiciones para el uso del conocimiento producido por la evaluación es tarea tanto de las instituciones políticas y técnicas que toman la decisión, pero también está el papel que ponga en juego, digamos, el evaluador y los distintos encargados de la ejecución de las políticas, por lo que el autor dice, y cito, digamos, él habla de transformar el monstruo en un aliado al hacer referencia que debe dejar de pensarse a la evaluación como una amenaza y que sea percibida como una oportunidad de aprender juntos reflexionando sobre la práctica. Bueno, eso es mi presentación. Bueno. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué te pareció? ¿A mí qué me pareció? Sí. No, a mí me gustó el texto principalmente porque pienso y comparto, digamos, su idea de la falta de conocimiento, me parece, el no... Yo hablaba de la clase pasada del costo político y demás, y me vino nuevamente al leer este texto, digamos, que creo que la no implementación o el no acceder a evaluar en ciertos procesos o en ciertos ámbitos, creo que es ante la falta de desconocimiento que sería una herramienta fundamental para la construcción y fortalecimiento de cualquier sector, no importa el nivel que sea, digamos, o el tipo de programa o política que se aplique. Creo que es una herramienta que juega o que daría muchos frutos y que lamentablemente por ahí, por cuestiones presupuestarias, no se aplica, pero coincido con el autor la necesidad de que se genere más y más ámbitos también para el estudio y demás. Esa es mi opinión. Ok, bueno, buenísimo. Bueno, muy bien. ¿Y el resto tiene alguna opinión? Digamos. Interesante porque, a ver, Nerio Neirotti es una persona que, digamos, trabajó en el Siempro, compartimos un tiempo ahí en la década de los 90 y también en los 2000. Es docente de nuestra casa, de nuestra maestría. Y él tuvo un tránsito interesante, digamos, es un discípulo de Olga Nirenberg. También, digamos, hemos participado en un par de evaluaciones juntos con él y con ella, algunas evaluaciones pensadas también desde el Siempro. Una cosa como, digamos así, me parece que es una persona que si ustedes tuvieran interés podemos también invitarla, convidarlo a que venga, a que nos comparta alguna historia. En ese sentido,
creo que quería aproximarlo, digamos, a nuestra casa, es una persona de nuestra facultad, digamos, ¿no? Está bueno saberlo. Es interesante porque él hace una reflexión de qué pasó con la evaluación entre el gobierno de Menem, digamos, la alianza y el gobierno de Kirchner, ¿verdad? Ustedes ven claramente, digamos, que él se está posicionando de una manera concreta frente a esos dos momentos históricos, ¿no? Muy interesante porque es una especie de historia contemporánea, digamos, de la evaluación en la Argentina, ¿sí? Así que ese es un buen tono para leer este texto, ¿no? La otra cosa que me parece bueno compartir es la idea de que este tema de cómo lo estratégico puede ser tomado, digamos, con mayor o menor intensidad, ¿no? Dentro del menemismo había un pensamiento estratégico, pero digamos con escasa participación estatal, mientras que el pensamiento estratégico, digamos, dentro del marco de lo que ha sido la década del kirchnerismo, tenía mayor participación estatal en ese pensamiento estratégico. De todos modos, digamos, ahí hay que hilar fino, es una cosa interesante para hacer un trabajo final integrador, es una cosa interesante para hacer una reflexión de este momento. Quería compartir con ustedes, a ver si lo llevo a encontrar por acá, una cosa importante que me parece que, digamos, se ha trabajado, digamos, en un repositorio, se llama así, un repositorio de material bibliográfico sobre, digamos, sobre evaluación, que está disponible y es público, ¿no? A ver si lo puedo encontrar por acá. Ahí está una docente que también es docente de nuestra casa, se llama Celeste Giano, que forma parte de la red Evaluar, es una red, digamos, de evaluadores que digamos, está organizada en América Latina, y entonces hay como una organización, digamos, está la red RELAC, que es la red latinoamericana de evaluación, y también tenemos una red argentina que se llama Evaluar, ¿sí? Todas estas redes, digamos, están colocando la necesidad de la evaluación como una clave para poder mejorar esto que el autor menciona como cultura de la evaluación, ¿verdad? Como cultura de la evaluación, que no se logra, digamos, si no es con un proceso técnico-político, digamos, que va haciendo perder esos temores y trayendo la necesidad, porque además, digamos, cada vez tenemos menos fondos para las políticas públicas. Por lo tanto, si evaluamos las políticas públicas como tenemos fondos cada vez más exiguos, vamos a poder mejorarlas y vamos a poder ver si podemos mejorar nuestro gasto social, ¿verdad? Que sería una clave importante en este momento. O sea, poder sacarle el jugo al gasto social a partir de la evaluación de cómo se está gastando, y no para achicarlo, sino para el contrario, para optimizar, para el aprendizaje, ¿no? Está difícil, digamos, eso en la circunstancia técnico-política del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, ¿sí? Que está bastante afectado en su institucionalidad, digamos, ¿no? Como ven, la evaluación está vivita y coleando en el medio de la gestión pública, no es una cosa que esté externa, que sea afuera, que esté afuera, y de esa manera, bueno, creemos que por eso justamente queríamos empezar con esta unidad 8, este cuatrimestre, para poder colocar, digamos, estas preguntas y seguir explorando ahí. No sé si teníamos un texto también de Andrenacci, no sé si alguien lo preparó, y si no, lo vamos a seguir viendo para la clase que viene, ¿sí? No sé si Maxi o Rubén tienen algún comentario para ir agregando, o estamos más o menos en el proceso de cierre. Si hay preguntas de ustedes allí, con gusto las escuchamos. Comentarios Mario, también, por supuesto. una pregunta, porque las compañeras hicieron, digamos, ahí en el trabajo anterior, una referencia a lo que nosotros llamaríamos el imprevisto. Y uno puede tener todo planificado, pero hay un algo que salta, que se toma como imprevisto. ¿Habría alguna posibilidad? Digo,
perdoná la comparación, ¿no? Yo hice análisis político. Y por lo general uno plantea siempre 3 escenarios, ¿no? Cuando hace un análisis político, digamos, ¿no? La configuración de posibles escenarios, de otras y otras, y siempre casi con los mismos jugadores o con algunos. Digo, ¿habría una posibilidad de planificación de tener 3 escenarios posibles? ¿O es complejo de elaborarlo, digamos, ¿no? En el sentido de que te permita, digamos, tener en cuenta algunas otras variables y que vos puedas decir, no, si pasa, vamos a poner, si sucede esto, digo, planificarlo en el nivel de estrategia, digamos, ¿no? No te estoy escuchando, Mario, disculpa. Silenciaste el micrófono. Había frenado ahí. No, cuando vimos el concepto de visión, dijimos justamente que la operacionalización de la visión recorre trayectorias posibles, trayectorias reales y trayectorias, digamos, ideales. La trayectoria ideal entre la situación actual y la visión que queremos concretar en la realidad es esa trayectoria ideal, digamos, puede transitar por un escenario pesimista, uno optimista y uno, digamos, probable, ¿sí? Así que cuando hacemos análisis de futuro, estamos todo el tiempo manejándonos con escenarios. Y justamente lo que estamos diciendo es que, digamos, hay problemas porque esos escenarios aparecen, o hay gran probabilidad de que aparezcan, y el problema es la estrategia, digamos, ¿sí? El problema es la rigidez de la estrategia, es la dificultad y pensar que hay un error o que hay una equivocación, cuando en realidad uno ha pensado los escenarios, ¿sí? Esos son los déficits que tenemos en una estructura que sigue siendo planificación tradicional. Nosotros estamos estudiando la planificación estratégica pública, pero en gran parte del Estado sigue siendo una planificación que, aunque le llame estratégica, es una planificación que se limita a hacer diagnósticos y armar una estructura normativa, ¿sí? Fijarlo y armar una operación congelada, ¿no? Medio paquete cerrado, ¿no? Con dificultad de adaptarse y de gestionar. Esa es ahí ha habido como una cosa un poco, tanto que se criticó a los gerentes, digamos, en los años 90, digamos, ¿no? Con esa palabra de gerente, ¿sí? El tema es que ahora no tenemos gerentes, pero no tenemos, digamos, tampoco quién tome decisiones y quién pueda, digamos, corregir los rumbos de las estructuras programáticas del Estado, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo es interesante? Esto no quiere decir adherir a la nueva gerencia pública. Quiere decir que la gestión estratégica tiene que estar en la mano de la conducción político-técnica. Entonces, la gerencia es una conducción política técnica, ¿no? El coordinador de un programa, el secretario de Estado de un área, digamos, ¿no? Ahora estamos cambiando el ministro de Desarrollo Social. Bueno, ¿a ustedes les parece que este ministro, digamos, no tiene que hacer cambios en ese ministerio? ¿Sí? Ahora vamos a observarlo, a ver si tiene una planificación estratégica y maneja diferentes escenarios, o si se conforma con la estructura que ya está y sigue manejando la máquina con los dispositivos que están armados, ¿sí? Claramente un cambio de ministro sería un momento justo para trabajar eso que decís, Atilio, que es decir, mira, si yo quiero llevar este ministerio hasta este lugar, tengo que analizar escenarios y tengo que ver qué cambios produzco, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ese ministerio no se cambia desde hace mucho tiempo. Macri no lo cambió, no lo cambió Cristina, eso se armó, digamos, allá por 2006, 7, 8, y después se mantuvo. Y lo que creo que viene tampoco tiene mucha posibilidad de transformarlo. A ver, tampoco, yo creo que en eso, digamos, bueno, me parece que justamente, pero fíjate que estamos hablando de gestión estratégica de un área clave, digamos, ¿no? También, digamos, bueno, hay que ver cómo analizaríamos, digamos, los procesos de planificación dentro de ese ministerio, etcétera, ¿no? Pero bueno, nosotros trabajamos con escenarios en el momento de construcción de la visión. Y en la prospectiva, en la función prospectiva que vimos en la unidad 1, es exactamente esto de manejar escenarios, digamos, ¿no? Y los escenarios que vos mencionás, Atilio, son inclusive, te diría, escenarios por default. Porque es un escenario pesimista, un escenario optimista y un escenario tendencial, ¿sí? Entonces, en el análisis, digamos, en el análisis prospectivo, que va un poquito más allá que el análisis político, digamos, se busca descubrir las fuerzas impulsoras que van a constituir escenarios diferentes, ¿no? Entonces sí, ¿no? La planificación se mete muchísimo en la estructura de escenarios.
es un pendiente que tenemos nosotros de desarrollar, de meter más el tema de escenarios prospectivos en toda la estructura de la materia y no quedarnos con solamente la mención de la función básica allí por el momento de la unidad 1, ¿verdad? Pero bueno, digamos, estamos ahí. Ahí si querés, estamos presentando un proyecto de investigación sobre escenarios prospectivos de la planificación pública en ámbitos subnacionales, analizando cómo planifican 3 provincias argentinas, ¿sí? ¿Y qué escenario hay? Si el escenario es que la planificación va a ser viable y va a mejorar en términos de planificación estratégica, o si se va a seguir repitiendo la cosa, ¿no? O sea que también hay líneas de investigación en eso. ¿Y eso lo tenés, Mario? Digo, no sé si lo quiere pasar al grupo, porque si no, pasalo, creo que tiene mi correo. Lo estamos presentando ahora como un proyecto de investigación y desarrollo y vamos a llamar a todos abiertamente a los que quieran sumarse a participar. Todavía lo estamos cerrando desde el punto de vista de subir el proyecto al sistema de proyectos, ¿verdad? Pero sí, voy a pasar por la cátedra, por el aviso de la cátedra, el resumen del proyecto y los objetivos. Así lo pueden ver sin ningún problema, es completamente público. Y te digo, Atilio, ya que preguntabas eso, en las jornadas ahora de investigación y extensión, estamos presentando un trabajo con un grupo de investigación de agro, ¿sí? Sobre la agricultura sostenible en Entre Ríos, ¿sí? Donde hicimos también un análisis de escenarios, ¿sí? Oscar Valentinú me dijo algo de los otros días. Bueno, hoy con Oscar lo estamos trabajando. No sé si era pero me dijo que yo estoy hablando con Oscar y me dijo que estaba trabajando algo con... Sí, es ese. Ahí va a estar ahí va a estar. Publicamos uno en inglés en la China, medio lejos, pero no nos fuimos a la China, nos quedamos con las ganas. Y este va en castellano, pero va ahora para Facu, digamos. Pero no, tranquilo, digamos, no sé si este o el año que viene ya cerraron 20 ciudades en China, digamos, por la variante Delta. No sé si está para ir, ¿eh? No, mejor no, por eso te decía que ni loco, ni que nos manden el pasaje, vamos. No, lo presentó Oscar vía internet. Pero, a ver, si te interesan estas cosas o si al grupo le interesan, les mando, digamos, ahí por el correo de campus este material, ¿sí? Con gusto. Sí, a mí en términos personales sí me interesa, digamos, lo mismo que me interesan otras cosas, por eso estoy hablando con Oscar. Ah, qué bueno. Lo digo, digamos, estoy hablando con Oscar por el tema el tema de cannabis. Que tienen un trabajo ya hecho, digamos, así que, bueno, me dio lectura y material para trabajarlo, para mirarlo, en realidad, para leerlo, no para trabajar. Para leerlo. Bueno. Así que, bueno. Bueno, buenísimo. Mirá, a ver, ahí, porque quieras materiales y todas esas cosas, estamos ahí tratando de armar y bueno, también vamos a ver si nos armamos un cursito para discutir temas de perspectivas y escenarios dentro de la escuela de gobierno, ¿sí? Y vamos a ver si lo podemos hacer en algún momento de este año o el año que viene. Pero bueno, esa es un poco la cosa, gente. Bueno, con evaluación, vemos si seguimos dando unas vueltas de tuerca con el tema de sistematización. La sistematización es una modalidad de evaluar cuando no ha habido planes, digamos, ¿no? Cuando algo sale bien, sin planificar, y entonces tenemos que recuperar cómo fue que salió eso, ¿verdad? Hay bastante de esas cosas en el ámbito público, también en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, que a veces inician acciones por intuición, por respuesta social, por energía social, y salen las cosas bien, y entonces no hay nada escrito, y hay que recuperar todo lo que se hizo, y hay que ver cómo se recupera ese conocimiento, y ahí está entonces la metodología de sistematización de experiencias, que es una metodología que de alguna manera se puede considerar una metodología de recuperación, digamos, de las experiencias que se realizan sin haber tenido una planificación muy detallada previamente. Entonces, la clase que viene vamos a mandar un texto y vamos a ir digamos, ya está un texto de Oscar Jara, que está en el campus, que lo pueden ustedes ver. Esta metodología de sistematización de experiencia tiene mucho que ver con el pensador Paulo Freire,
por la manera en que organiza la indagación, por la manera en que se piensa la acción social desde abajo, ¿sí? Y bueno, Paulo Freire, que está en este mes de septiembre, van a ser 100 años que nació, así que estamos en esa, también actualizándolo un poco para ver que se puedan discutir cosas que nos pueden enseñar muchos en esta época que estamos viviendo, ¿sí? Por lo tanto, sugerimos la lectura del texto de Oscar Jara, que está disponible allí en la carpeta de la unidad 8. Mario, ¿Okay? te consulto. Sí. Josefina me dijo que tuvo que salir, sí, pero quería saber si ya le tocaba hacer un texto, preparar un texto para la clase que viene, o todavía o no vamos a seguir. Me parece que puede tomar el texto de Oscar Jara y prepararlo para presentación, si vos le podés comunicar. Bien, ahora le mando. Y nosotros, a mí me gustaría conversar con ustedes también. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Sistematización de experiencias. Perfecto. ¿Sí? Oscar Jara, así con J, ese es el apellido del señor. ¿Sí? Y, como en chileno. Así es, como Víctor. Pero este no es chileno, este creo que es de Costa Rica. Nunca sé si es de Costa Rica o es de Perú. Siempre me confundo. No sé bien. Me parece peruano. Sí, me parece que es peruano, pero viste que vive allá en Costa Rica. Así lindo lugar, ¿eh? Sí. Quien pudiese, ¿no? Así es. En estas épocas pandémicas, claro. 90 kilómetros en el Pacífico o el Atlántico. Decí vos cuál querés ir hoy, ¿a dónde querés ir? Claro. Muy bien. Bueno, gente, nos estamos viendo entonces el miércoles que viene, ¿de acuerdo? Bueno, gracias. Nos vemos el miércoles. En realidad, Mario, tenemos mesa de examen, me parece. Sí. El miércoles que viene no, claro, es el otro, perdón, gracias Rubén. Es el día 18 de agosto que nos estamos viendo. Ahí, atentos entonces que vamos a mandar ahí un mensaje para el 18 organizarnos con las exposiciones y con los textos de lectura, porque hay 2 semanas de acá hasta allá. Dale. Muchas gracias por hacer acordar que seguía yo para el 11, pero el 11 es mesa.